Hola, Hermelinda, por fin conectamos de nuevo en una conversación, esta vez de astropsicología y eh, El punto holístico. psico, eh, que vamos a hablar acerca de este arquetipo de Sagitario y de Capricornio y del cambio de la estación del otoño al invierno y qué significa esto, todo para el significado del universo y de la vida y del amor y del odio y de todo. Pero también un poquito, pues hay que empezar con nuestras visiones personales de, bueno, ¿cuál fue nuestra idea de estas fiestas? eh, Tal vez mal llamadas de fin de año, ¿sí? Porque el principio del año astrológico y de la naturaleza es en marzo, en el equinoccio de primavera, donde todos están naciendo, no donde todos están muriendo, pero ¿cuál fue tu percepción de estas tradiciones desde tu infancia, Hermelinda? Hombre, correlativamente a lo que un poco pues a nivel cultural y sistémico, eh, un poco esa referencia inconsciente te va guiando, pues te vas llevando un poco más o menos por lo que hace todo el mundo. Aunque sí es cierto que, sí es verdad que siempre me resultó un poco complejo, digamos, encontrar el sentido que tiene esta época para mí. Desde pequeña me resultaba bastante extraño, no sabía por qué, ahora luego de estudiar astrología y de comenzar un poco ese proceso de autoconocimiento, como he dicho, ah, vale, que es que mis percepciones infantiles resulta que tenían más acierto que las percepciones de los propios adultos, ¿no? Eso suena Y interesantísimo. Antes de que sigas con lo siguiente, platícame un poquito más de eso. A ver, ¿cuáles eran tus percepciones infantiles? ¿Y cuáles fueron acertadas y cuáles no? ¿O cómo te las quisieron contaminar? ¿O qué pasó ahí? bueno, ya lo comenté en un anterior live que hicimos, que siempre he tenido pensamiento astrológico y yo pensaba que tenía un problema psicológico. Y entonces me di cuenta que no, que en realidad ya esa tendencia asociativa que tenía con las cosas, eh, más que ser una deficiencia, era, eh, vamos a decir, un punto a mi favor para poder tener un poquito más de facilidad y así comprender realmente o acercarme a cómo funciona o a cómo son los entresijos de la dinámica del universo. O sea, en Entonces, este caso Jesús era mujer y además en el templo los fariseos no le hicieron caso porque era mujer, no la dejaron entrar. Entonces dijeron, no, son puras tonterías lo que dices, nos perdemos de tu sabiduría, vete con tu mamá. Algo así. no, así no, No así tan, no, no tan explícito tal vez, no tan explícito. Es un poco como una especie de tendencia alternativa mía, de un poco ir por libre a lo que se estipulaba, a lo que se estipula, y muchas veces no compartir ni siquiera la historia. pero digamos, ya traías este conocimiento, digamos, ahora visto en retrospectiva de vidas pasadas o es algo que viste en la cultura y dijiste, ah, no, yo selecciono esto que se ve más interesante. Era, no sé si esta palabra existe, pero era una especie de sintiencia, era algo que sentía. No había manera de corroborarlo, porque si lo voy a corroborar con algo ya estipulado, con algo consolidado, pues O sea, es ni, clarisiciencia, ¿no? sí, de alguna manera una percepción. Era como una certeza interna de un sentir. Ni siquiera Es- era algo que pensara. Específicamente, ¿qué ideas habías desarrollado en la infancia que dijiste, ay, sí tenías razón? Sí, un poco como te comentaba antes, lo de asociar sensaciones, asociar patrones de comportamiento, asociar sensaciones con eventos.
Ok, Bueno, imagínate que soy una persona que no te conoce y no sé de qué estás hablando. Platícame ese evento, esa historia así con Pepito y Pepita hicieron esto y yo hice esto para entenderte, porque quiero imaginarme que estoy haciendo infancia siendo tú y viviendo esa escena, porque por mientras está un poquito abstracto. Entonces sí está totalmente. interesante, sí, Totalmente, pero todavía no totalmente, hace porque además es sentido. que es algo muy subjetivo. Entonces, a veces me Él resulta valora tu bastante, subjetividad, tiene, claro, tiene validez. claro, pero a veces me resulta bastante complejo darle palabras a algo que es subjetivo, sobre todo cuando detrás de ese deseo de dar palabras hay un deseo egoico, y lo reconozco, de que la otra persona lo comprenda. Pero la otra persona lo único que puede comprender es algo que esté adecuado a su propio sistema de creencias, a su percepción de las cosas. Claro, vamos a imaginar que tenemos un público acorde a nuestros temas. Así, y entonces más o menos van a estar un poquito instalados y abiertos para escucharnos. Entonces, o sea, un poquito en vulnerabilidad, que es difícil en estas situaciones, pero pues estamos compartiendo con la gente, especialmente en esta época de cambio de Sagitario a Capricornio, que pueden ser signos muy vulnerables, ¿sí? Y, Ujú. y luego tú traes ya unas ideas, unas vivencias muy interesantes que se confirman. Y puedes decir, no, es que yo desde los 3 años sabía que había extraterrestres y todos los demás eran unos idiotas y no sabía por qué seguían negando lo más obvio del universo. No sé, son cosas muy específicas que, o tal vez yo sabía que yo era una arcturiana y nadie me hacía caso y dije, ¿por qué estoy en este cuerpo? ¿Por qué no soy azul? ¿Y qué me pasa? ¿No? Etcétera, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al tema de esta estación, de esta época, eh, sí que desde muy temprana edad yo sentía que esta época no era una época de extroversión o de exteriorización. Ah, Sentía que era una época más bien de hibernar, de interiorización, de ir hacia adentro, de recogimiento. como la naturaleza, Correcto, como exactamente. nos indica el resto del universo, ¿no? Y neciamente los humanos queremos rebelarnos en contra, queremos ser la cigarra cuando debiéramos de estar siendo las hormigas. Exacto. Supongo que a mí también será porque me coge en la parte del planeta del hemisferio norte donde ahora es invierno. Entiendo que en el hemisferio sur pues será una época más expansiva. Pero sí, sí que a la hora de compartir esa motivación festiva, expansiva, a mí me resultaba como un poco chocante, un poco contradictoria y no sabía por qué y pensaba que tenía, pues no sé, algún problema social o algo, hasta que con el Claro, tiempo... claro, como nadie más lo percibe o no sabes que nadie más lo percibe o nadie más lo siente, nadie más lo dice, pues creo que solo soy yo y todos los demás están actuando como algo que no me tiene sentido, ¿verdad? Pero es interesante, ¿qué origen cultural o histórico pudieras intuir que tiene esa manía por negar el invierno, ¿no? O sea, por negar porque yo lo veo desde los ojos de los primeros humanos modernos, ¿sí? Porque hay muchos homínidos, ¿no? Están los australopitecos que primero llegan a Europa, y luego los neandertales que arrasaron con ellos y luego los humanos modernos que arrasan con los anteriores, ¿no? Es como un señor de los anillos ahí con varias especies. Pero llegan los humanos modernos saliendo de latitudes ecuatoriales, donde no existe tal cosa como el invierno, donde hay temporada seca y temporada de monzón, generalmente, pero con los cambios de los glaciares, porque pues, estaban entrando en una época interglacial. O sea, ¿quiénes eran los reyes de la glaciación? Pues eran los neandertales, ¿no? Ahí, los gigantes de hielo, ¿no? Entonces, que luego se mitologizan así. Pero llegando a latitudes más elevadas, entonces de repente se encuentran con las estaciones y imagínate ese primer solsticio de invierno.
lo aterrorizante que puede haber sido para esta gente que nunca ha visto que el sol varíe en nada. Y de repente parece que se está muriendo el sol. Y entonces entran tal vez en un pánico y se agarran de todos los recursos de su historia y de sus mitologías y sus tradiciones, y tal vez algunos se suicidan porque creen que es el fin del mundo, etcétera, ¿no? O sea, de ahí vienen todas estas historias del Hades, de el Tártaro, el infierno, el inframundo, Plutón y las granadas y etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde y cómo crees tú que viene viviéndose ese trauma así muy intuitivamente? ¿Cuál pudiera ser una historia intuitiva sacada a ver, cómo respondieron a eso que lo negaron totalmente y no, vamos a hacer fiesta para actuar como que nada malo está pasando y todo está bien? Hombre, supongo que siempre va a ser un ancla muy fuerte el instinto de supervivencia y obviamente el sol es un componente fundamental en mantener la vida, ¿no? Ah, Eh, entonces, ¿tú sientes claro, que había una identificación muy fuerte, inconsciente entre el ego de estas personas y digo, todos lo tenemos, pero esa primera vez que se sintió que te lo quitan, pues es como que tal vez sintieron todos que se iban a morir inmediatamente, ¿no? sí, y también un poco se puede asemejar a esa, muchas veces ese tránsito en la vida de todas las personas como que se le conoce como la noche oscura del alma, ¿no? Es ese paso expansivo de Sagitario a Capricornio, que de alguna manera entra dentro y Es que pone esa, en esa es la práctica. original noche oscura, ¿no? O sea, el solsticio donde el sol llega a su latitud más baja y entonces se queda 3 días ahí, 3 días muerto. Entonces, ahí las resonancias mitológicas están por todas las culturas y luego resucita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, pues de alguna manera ese estatismo de lo vital, de la luz, de alguna manera pues puede sobrecoger digamos, el corazón, entre comillas, del ego humano. El arquetipo fuego, ¿no? O sea, de la existencia, la vida, o sea, si yo asocié inconscientemente el fuego con la vida y en sus 3 tiempos, tal vez ahí no existía el zodiaco, ¿verdad? Como tal, pero pues los arquetipos ahí están detrás de todo, ¿no? Independientemente de la etiqueta que le pongamos. Entonces, esa vivencia personal del fuego interno de Marte, de Aries, esa vivencia grupal, familiar, del Sol con Leo, y luego en Sagitario la muerte del Sol. Hay toda una serie de civilizaciones que adoraban al fuego y luego pasan de adorar al fuego a de cierta forma a tener una relación pasivo-agresiva con él, especialmente tomando en cuenta el cataclisma y demás. Si nos vamos a el fin de la mítica Atlántida, donde en realidad lo que se menciona, y ya viendo datos modernos, es como una microexplosión del Sol, una micronova que cauteriza toda la superficie de la Tierra y hasta de la Luna, ¿no? Que los astronautas encontraron vidrio en la Luna, así, donde se había fundido la arena de la Luna, en placas de vidrio, y pues claro, se aterrorizaron, fue como un pequeño invierno, o un gran invierno, en el sentido así mítico que está volviendo con el Señor de los Anillos, perdón, no, con ¿cómo se llama? El Juego de Tronos, ¿no? El invierno viene, ¿no? Pero es el gran invierno, no es el invierno pequeño, ¿no? Esa es la glaciación, los gigantes de hielo, es la extinción. O sea, temas muy... Es Capricornio, es Saturno, es esa frialdad que te empuja un poco oye, mira adentro, mira qué filosofía es la que tienes en tu mochila, madúrala, y de alguna manera se nos hace necesario ese momento de frío para encontrar esa contención interna
que seguramente nos la va a dar, pues, eh, el hilvanar correctamente nuestra filosofía de vida. Ujú, Que no, que no sea algo comprado, que no sea algo imitado, que no sea algo... copy-paste. Exacto, Ujú. exacto. Y yo pienso que Capricornio, que Saturno, que a veces está un poco demonizado, yo... Pues eh, literalmente, ¿no? Es el demonio, ¿no? Es- ajá. cuando La conoces baraja a del Saturno, diablo. Ajá. cuando haces las paces con Saturno, te das cuenta es un gran maestro y lo que te va a ofrecer Saturno siempre va a ser para tu mayor bien, Pero pues a es pesar de todo. Saturno para los judíos es el dios padre, ¿no? Y también para los cristianos, ¿no? Este, pero fíjate, y qué interesante esto del paso de Sagitario a Capricornio, porque ok, estoy viviendo mis instintos, como mis instintos me dictan mi estilo de vida, Sagitario, ¿no? Transformado en ideología, religión o lo que tú quieras, pero esas son capas superficiales. La capa profunda es el vivir el instinto y la existencia junto con los demás de la misma forma, ¿no? Es eh, esa vivencia comunitaria, chamánica, de cubil, de todos somos uno, de todos somos una tribu, etcétera. Y cómo está Sagitario correlacionado con estos valores primitivos de la tribu, ¿no? Pero luego esa versión de la realidad puede ser equivocada. Y entonces viene la prueba del ácido, la prueba del hielo, ¿no? Es a ver si realmente entendió esta cultura, cómo funciona el universo y cómo funciona su propia naturaleza, entonces no va a tener problemas cuando le bajemos la abundancia a mínimo y entonces la prueba del tiempo la supera. Cronos, en vez de destructor se convierte en maestro, ¿no? En vez de matar a los inocentes, ¿no? Ahí está todo el tema de Herodes y los egipcios matando a los primogénitos. Es el tema de Saturno comiéndose a sus hijos, ¿no? Pero es esa visión de bajo nivel de conciencia de Saturno Capricornio donde lo que existe, lo que existía o lo que existe, lo material, se destruye las incipientes, a los jóvenes, a lo nuevo, que luego va a ser así como que muy penado en Acuario, ¿no? Así de que, lo que perdimos de lo nuevo, que se comió lo viejo. O sea, es el status quo contra lo que iban haciendo o contra visiones positivas y nuevas del universo. O sea, si realmente funciona esta máquina que es nuestra cultura, nuestra forma de pensar acerca de nuestra existencia y del mundo, entonces va a funcionar cuando esté como la metodología actual de administración, ¿no? De lean manufacturing, ¿no? Donde bajan o ponen la línea de producción a su punto más estresado, más crítico, para que se rompa a fuerzas, a propósito, para ver su punto débil, ¿no? Y esa es esta prueba de Saturno, a ver, lo que se tenga que romper, que se rompa de una vez para poder ver qué es lo que tenemos que cambiar y arreglar. Y esa es una visión antiestable de Saturno, o digamos, no estamos buscando una estabilidad instantánea o pequeñita, miope del capitalismo a corto plazo, ¿no? Sino estamos buscando una estabilidad cósmica. Ahí es donde entra el aspecto espiritual de Capricornio, ¿no? Que es muy difícil de encontrar estudiando astrología. Todo el mundo lo que puede ver es nada más lo materialista de Capricornio, pero el porvenir y o sea, el deber no lo dicta la sociedad, el deber lo dicta la naturaleza de las cosas, el Tao, ¿no? Entonces, Exactamente. tu Sí, es visión, como tú comentabas antes, disculpa, como tú comentabas antes, esa diáspora, ¿no? Que se dio con nuestras antiguas humanidades y que de alguna manera no querían reconocer que había una necesidad saturnal, una necesidad capricorniana de penetrar al oscuro para registrar esa individuación, esa noción del yo soy que ellos tenían. Y supongo que de alguna manera se puede extrapolar a estas épocas en las que cuando de alguna manera hay que introducirse a un estadio, un estado de introspección, de, vale, ¿cómo voy yendo? ¿Qué estoy siendo?
mi filosofía de vida me honra, es coherente con lo que yo soy en mayúsculas. Me acabas de Y llegar, disculpa, acaba. sí, y claro, hay muchas personas, vemos muchas personas a las que nos va a dar miedo entrar ¿no? En esa recapitulación, en ese análisis interno, que es responsabilidad, igual Saturno, ¿no? Y entonces muchas veces pues se utiliza este tipo de momentos en el año, de eventos, de fiestas, un poco para despistar esa parte mía de autorresponsabilidad, que no es mala, al contrario. Y Claro, bueno, es que yo pienso, y tengo un meme que lo dice, la depresión no es la enfermedad, la depresión es la cura. Pero es la cura. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es la incoherencia, ¿no? Es la incoherencia entre eh, instintos, emociones y memorias, ideas y espíritu o realidad física, ¿no? Entonces es cuando hay una incoherencia no puede continuar porque entonces se desbaratan las cosas que tocamos, se desbarata nuestra mente, se desbaratan nuestras emociones. Entonces, la depresión simplemente es el proceso de ir aceptando que hay una parte de lo que pensábamos, de lo que sentíamos, de lo que hacíamos, que no funciona, que no es coherente con tal vez la energía del momento, tal vez el ciclo actual, o tal vez con nada, ¿sí? Entonces, es esa aceptación de la muerte, ¿sí? Lo que se rechaza, ¿no? No voy, como ¿cómo se llama este poema que ponen hasta en las películas de Batman? No, me voy a ir calladamente hacia la noche, ¿no? O sea, es así como luchar en contra de la muerte, pero y también estaba presente en Sagitario ese tema, ¿no? De luchar en contra de todo lo que me dice que estoy equivocado. Sí, pero desde el instinto y no desde la inteligencia. Y entonces llega la necesidad de aceptar, no, sí estaba equivocado, tenía razón el universo y yo tengo que evolucionar y tiene que morir una parte de mi pensamiento, de mis emociones, tal vez esta encarnación, una parte de mi cuerpo, una parte de mi familia, una parte, etcétera. Y el aceptar esa muerte pequeña nos permite no tener una muerte mayor, ¿no? O sea, y si podemos aceptar esas pequeñas noches oscuras, o sea, no tiene por qué ser una sola noche oscura del alma donde se concentran todas las pesadillas y todos los miedos. Y entonces, atemorizados en una esquinita, estamos sufriendo y luego, amanece y ya salió el sol de nuevo y ya se acabó. O sea, ese ciclo no tiene por qué suceder una vez en la vida, puede suceder múltiples veces en la vida. Y si lo hacemos a voluntad y a conciencia, pues yo creo que el universo te premia, ¿no? Por hacerlo antes de que sea totalmente inescapable, ¿no? sí, sí, hay que también tener en cuenta que antes de Sagitario, bueno, correcto, exactamente. De alguna manera es el reciclaje que forma parte de la existencia es el que da lugar a, si se hace en coherencia con uno y con lo que es, da lugar a Sagitario, da lugar a una filosofía de vida en la que yo me pueda sostener. Y Pero si ahí esa también puede ser o sea, el típico proceso escorpiónico de bajo nivel de conciencia es la proyección. ¿Sí? exacto. Proyecto todo lo oscuro en el otro, no, es que tú eres lo que me lastima, entonces te mato. Y ahí está también Sagitario, acabar con la existencia, ¿no? Pero no es acabar con una forma de existir, es acabar con la existencia del otro que me irrita y me pica y me duele y no lo entiendo, ¿verdad? En vez de ir a profundizar y entender, o sea, esa visión elevada de Escorpión donde profundizas y te vas hacia donde te duele y entonces, pero no te vas para ser masoquista, sino para entenderlo, ¿no? Y ya que lo entiendes, entonces ya cambia tu forma de ver el universo, ya tienes esa visión inclusiva sagitariana de alto nivel, de Zeus, el dios de los dioses, o sea, puedo unificar todas las formas de ver el mundo o todas las partes de mi mente cuando sucede internamente. Y entonces ya pasamos a Capricornio, la prueba de hielo, a ver si va a aguantar los 1000 años mi Reich. Sí. En vez de nada más 15 años, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está en coherencia con la realidad profunda del universo que podemos decir, no, pues tal vez no existe verdad, pero sí hay unas versiones más acertadas que otras.
y la sí, prueba de hielo es, o sea, tengo que yo irme otra vez aunque sea impopular y hasta soez para algunas personas, el irnos a los filósofos alemanes, ¿no? Especialmente, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita de este filósofo, pero lo apoyaban mucho los nazis, pero malentendido. Y no era Nietzsche, era Hegel, ¿sí? Que si es que la historia te va a dar la razón o te va a desmentir, ¿no? Y claro que a los nazis los desmintió la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudieron ser sustentables junto con la existencia de todo el resto de la gente, o no pudieron ser ajustados a la realidad humana, de la psicología humana sana, ¿no? Sino que se fueron a Sagitario en extremo, pero en extremo negativo, ¿no? O sea, después de todo, el universo selecciona lo que sobrevive. Es evolución, ¿no? es coherencia, coherencia energética, total, total. Y aunque de alguna manera estemos o nos opongamos o nos resistamos a la coherencia del universo, va a ser sí o sí. O sea, está todo en orden y en equilibrio. Entonces muchas veces se trata de no obstaculizar y no resistirse al proceso natural de la energía. ¿Cómo nos Ah, cuesta? muchísimo, muchísimo, muchísimo porque todavía aún opera el instinto de supervivencia. Es que, Pero poco a poco ya nos vamos acercando a Acuario. Acuario nos va a dar un empuje interesante. o sea, el Acuario ya es más la creación, más que la evolución. Ya puedes acceder, ya que resistió lo que iba a resistir, ya puede empezar de nuevo a soñarse el nuevo ciclo de creación, ¿no? Y empieza en Acuario, ¿no? Pero el asunto de que nos es bien difícil mantener en mente a cualquier nivel de conciencia que quieras, el que yo no soy mis ideas, yo no soy mis emociones, yo no soy mi cuerpo, y tal vez es la fuerza de las emociones que empieza ahí en Escorpión, ¿sí? O sea, que se infiltran en el inconsciente, que te empiezan a dar un sesgo, un lente tintado a través del cual empiezas a ver más de un solo color la vida, y de repente ni te diste cuenta y ya eres un racista, o ya eres un extremista, o ya eres un fanático, o Ya simplemente eres un ser humano, ya eres un ser humano, porque siempre nos olvidamos que eh, estamos teniendo una experiencia física, tridimensional, humana, y en ese paquete pues incluye todo eso que acabas de mencionar, esas emociones, esas polarizaciones, esos extremismos, aunque suene un poco desagradable, pues se forma parte tiene de que la ir experimentación desbrozando con humana. el tiempo, ¿no? O sea, la conciencia no es un producto final, es un proceso constante, ¿no? O sea, es el horizonte. Te acercas y se aleja, pero no es algo que nos tenga que llevar al nihilismo, donde la vida no tiene sentido. No, no, como decía Osho, son montañas infinitas para escalar, ¿no? Entonces, son nuevos retos, nuevas diversiones, depende del punto de vista, ¿no? Pero ¿cómo ves esta aceptación de la muerte del ego? ¿Sí? ¿Cómo se podría promocionar como si fuera una película de Marvel, ¿no? A ver, permite que se muera el ego, permite que te duela, y acepta este periodo que tiene el tema de la muerte como parte de la vida, y no negando, o sea, ya están pensando en Pascua, ¿sí? Y ahí está el ritual cristiano, ¿no? O sea, no, 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 ya va a volver el sol, todavía ni se va, apenas se está empezando a ir, y ya quieren que vuelva instantáneamente, y no me quiero encerrar porque le tengo miedo a mi interior, tal vez, no sé. Sí, efectivamente, efectivamente. La Pero muerte pues, del ego es un proceso que no se puede promocionar como un curso de fin de semana o como un seminario o una película. Saturno, ¿no? Claro, supongo, eso tiene que ser algo que se dé por decantación. Ujú. Eh, es un proceso bien interesante que supongo que
se va a detonar cuando un individuo ya haya hecho un acto consciente y deliberado, me atrevería a decir, de autoconocimiento. Pero sí hay Mientras un componente social a esta, hay una dimensión social a estas cosas, ¿no? A todos los signos que sí, están por encima de la línea del ascendente-descendente, tienen necesariamente un componente social y entonces también hay como un ciclo, ¿sí? Donde empieza una, como decía Joseph Campbell, empieza una mitología y se hace una fuente rica y poderosa de transformación y como una llave maestra simbólica para abrir la llave de los misterios del universo, ¿no? Y tiene que haber ahí algo cuántico de una conexión con el futuro, a nivel muy inconsciente tal vez, donde jalamos estas imágenes, estos símbolos que nos van a permitir entender lo que estamos pasando, pero siempre es que le pongamos ese encierro, ¿no? Ese encierro del invierno, este, pero se puede transformar en algo social, algo rico, algo comunitario, pero luego empieza a estandarizarse y ya que se empiezan a hacer un canon de reglas, ya valió. Ya valió, ya ya, se estandarizó, ya se hizo lo opuesto, ¿no? Se convirtió en su opuesto. Pero sí hay una forma tal vez de poder compartir estas experiencias en vez de estar deprimidos a solas. Sí, sí, porque es lo que estamos condenados a eso en esta edad del capitalismo, ¿no? O sea, es de Plutón en Capricornio especialmente, o sea, de estar deprimidos a solas y no saber que la persona que está en la casa de al lado está sufriendo lo mismo, pero no se atreve porque no tiene la valentía, porque no se avienta a ser vulnerable, a decir me duele, porque tal vez es un punto débil donde me vengan a atacar todos y todos somos narcisistas, ¿no? O sea, sí. ujú, Es que de alguna manera tú mismo comentas el propio proceso, es decir, de un Capricornio, igual lo que se nos exige como humanidad de llegar a ese umbral de conciencia, eso ya lo va a ir haciendo de alguna manera poco a poco la energía de Acuario, la sí, energía de Urano que está ahí. No obstante, yo no sé tú, sé que el día a día del colectivo está bastante ajá, ah, movido, está bastante, como todo el mundo sabe, sí, pero yo entiendo que ese movimiento, ese hervor interno que se palpa en la humanidad, también de alguna manera está espoleado por ese Urano en Tauro, es decir, ese Urano está haciendo hervir los cimientos fijos de la psique humana. Entonces es un cometido que igual no es por la voluntad del ser humano, sino, como tú dijiste antes, una conciencia que se activa a nivel cuántico y que poco a poco va a ir animando a las personas desde dentro, no desde spoilers, a ir sí. acercándose a ese umbral de conciencia. Y fíjate cómo en la carta astral del solsticio está en perfecta triangulación casi, o sea, partil casi exacta de la luna y el sol, la luna en Tauro y el sol en Capricornio. Y a ver, es que si empezamos a morir, sí, a la forma de conciencia anterior que representa el sol, el ego, sí, tenemos que hacerlo a través de lo que percibimos, ¿no? O sea, vamos junto con la percepción de que la naturaleza se está muriendo. Ah, bueno, pues entonces déjame, me muero yo también, pero de una forma simbólica en vez de tener que morirme porque me aferro a mis creencias y no cambio y no me transformo y no evoluciono, ¿no? Pero fíjate, el símbolo sabiano de 0 grados de Capricornio, el punto del solsticio, dice un jefe indio reclama el poder y el reconocimiento de la tribu reunida. O sea, pasamos de ese Sagitario donde, ya hice la tribu, ya tuve los rituales y ahora tengo que ostentar el poder porque ahora tengo que mover a todos para que recojan pedacitos de trigo esparcidos en el campo congelado para que podamos juntar un puñado y hacer un pan y compartirlo, ¿no? O sea, es, ¿cómo interpretas tú ese símbolo? O sea, si lo ves así como junguianamente o como si fuera interpretación de los sueños, ¿qué te viene a ti a la mente con ese jefe indígena?
me sugiere un poco lo del cuento el cuento, la historia, la parábola del centésimo mono. Oh, ok. Yo siento que es una activación interna que se da porque llega el momento de que se dé. Eh, n- n- Quiero apartar de mi mente y de mi sistema de creencias que se debe a un esfuerzo deliberado, a un esfuerzo de parte de la voluntad del ser humano que, Ajá. aunque me pese mucho, O cada sea, vez tiene que ser forzado. estoy... ¿Perdona? No tiene que ser forzado, ¿a eso te refieres? Exacto, Ajá. exacto. Cada vez tengo más o siento más intensamente que el ser humano, eh, vamos a decirlo, no tiene voluntad propia en el sentido de que, bueno, yo Que no decido existe hacer... libre albedrío, ¿verdad? Es Correcto, simplemente desconocimiento de nuestro funcionamiento, ¿no? correcto, correcto. Entonces, cuando se nos espolea de alguna manera o se nos invita, o más que invitar, se nos obliga a hacer algo, eh, de Es antemano otro sé ego, que no es por ahí el camino. pero Entonces, es otro ego el que nos está obligando, ¿no? O sea, es el ego de alguien más. Por eso tiene que exacto, forzar las cosas, porque se está aferrando a una visión de las cosas nacida del trauma. exacto, exacto. Y ¿No? siento que esta época, cuyas alineaciones son espectaculares, es la propia energía, la propia conciencia entiendo que vamos a decir, la historia del universo, el que nos anima, en este caso sí, el que nos anima, el que nos invita a, oye, alinéate con la energía, entra en resonancia con la energía, fluye con ella, y solo así es como No funciona. podemos recoger esas briznas, esas hierbitas y generar esa comunidad, esa comunión, esa común unión O entre sea, todos los que de alguna manera compartamos ¿no? mm, Una conciencia, o sea, una la idea. cabra loca no tiene que irse al pico del Monte Everest para encontrar la brisnita de hierba porque piensa que es el único lugar donde hay, tiene que ir a donde sí hay abundancia. Eso es lo que nos hicieron creer, correcto. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, este Tao, dicho así asiáticamente, o esta forma de ser de las cosas que representa Capricornio y Saturno, puede ser, podemos tener una relación adversarial con la naturaleza de las cosas, o Sí, podemos verlo con los ojos y el punto de vista del conquistador, ¿no? Pero del conquistador, eh, como decía Lao Tzu, de uno mismo, ¿no? O sea, que tiene mucho más poder quien logra dominarse a sí mismo que conquistar 100 países, ¿no? O sea, es una prueba superior el conquistarme a mí que ser Napoleón, ¿no? este, exactamente. entonces, ¿pero por qué? Porque requiere esa paciencia para observar cómo funciono y no aferrarme a ningún solo ego, ¿no? O sea, es morir constantemente para vivir constantemente. Y ahí está tal vez la metáfora cristiana, ¿no? Lo que quisieron agarrarlo, de que, tienes que morir para poder vivir. Sí, sí, pero lo dejaron en lo espiritual y no lo bajaron a lo psicológico, ¿no? Tal vez. Claro, claro. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, lo hicieron de la manera que dejasen literalmente a la mente humana agarrada a ese programa. Es Porque, sincretismo después de todo, ¿no? O sea, eso es la amalgama de muchísimas creencias anteriores para simplificar algo que pueda unificar al Imperio Romano en su momento, ¿sí? Lo cual funcionó durante un rato, otros 500 años tal vez, o sea, les da otros 2 ciclos de Plutón o hasta 3 si tomamos en cuenta los sacros imperios romanos, pero está todo forzado, está forzado hacia, a ver, no, vamos a irnos a Capricornio antes de nacer, ¿no? O sea, es estabilizar lo que ya está construido, a estabilizar el imperio, por eso, o sea, si me enfoco en Capricornio como el inicio de las cosas, es respaldar lo que ya existe, pero lo que ya existe tal vez desde un ego, desde el ego claro, de esa civilización, ¿no? Porque
digo, tenían las mismas creencias en muchos aspectos que los romanos antiguos, seguían con el mismo sistema ptolomeico, y entonces cuando llega Galileo Galilei con su telescopio, no quieren ni siquiera ver a través del telescopio porque piensan que cualquier cosa que no cumpla las leyes de la naturaleza que observan a través de la astrología, claro, no le dicen a nadie que es astrología, ¿no? En vez de 12 signos son 12 apóstoles, en vez de Urano, Saturno y Júpiter son perdón, Espíritu Santo, Padre e Hijo, ¿verdad? Entonces, nada más cambian los nombres, pero son los mismos elementos y se queda todo en la élite económica, en el poder de las familias italianas y luego se autodestruyen, ¿no? Pero también Sí, eso nos da esa individualidad. Yo creo que la individualidad es un invento europeo, cultural, y viene de esas guerras religiosas, viene de ese, no nada más del Renacimiento, sino de la contrarreforma y la reforma. O sea, de repente ya no tienes que ajustarte a un solo sistema de creencias, sino ahora tienes que elegir en qué bando estás. Y a veces el bando es nada más mi propio bando y de nadie más, ¿no? O sea, sí, o sí, sea, sí. Lo que pasa es que después de Capricornio, de Acuario, entonces, por mucho que te aferres a una estructura, por mucho que, claro, lo intentes dejar quieto ahí, que no se caiga, que no se... imperio de Va a llegar milagros. Urano y va a lanzarlo todo por los aires, va a decir, bueno, vamos a instalar algo nuevo. ¿Cómo vemos al nuevo imperio romano, verdad? Claro, obviamente los herederos del Imperio Romano, los ingleses, luego los siguientes herederos del Imperio Romano, los americanos, que tienen su retorno de Plutón, ¿sí? Este año y que tiene su egreso de Capricornio, su último egreso de Capricornio este 2024, lo cual está bien conocido por las élites. Tienen la carta astral ahí plasmada en múltiples aspectos culturales, películas, ahí tienen las fechas desde hace más de 20 años, su filosofía nueva de planear el declive, a ver si pueden morirse a propósito, ¿no? Y hasta están metiendo los fierros calientes en su propia cultura para que se desmoronen lo que se tiene que desmoronar, pero no sé si lo estén haciendo de forma muy consciente o estén haciéndolo desde la estructura del poder y del elitismo, ¿no? O sea, ahí es donde se ponen muchas barreras a que las demás personas realmente puedan elevar su nivel de conciencia. Ya no es el, este, la gran obra del arquitecto, ¿verdad? Hablando de su ideología, porque esa es la verdadera ideología moderna del imperio, ¿no? Este, ya no es el dios benevolente, es simplemente vil y llana política. Sí, Y de vil todos y llana economía, ¿no? Sí, sí. Bueno, de todos modos, independientemente del modus operandi, y aunque se vea que todo está manga por hombro, o ellos crean que está todo, que nosotros vemos que está todo bien, yo sí que siento un empuje uraniano muy fuerte, aunque sí es muy caótico, porque todos los inicios son siempre caóticos, al principio siempre todo es un caos, pero sí es verdad que siento bastante fuerza interna de la gente, de las personas. De alguna manera, aunque no lo aparente, eh, sí que está empujando Urano bastante fuerte desde el interior de las personas, desde dentro, y ya la gente ya quiere zafarse de esas estructuras capricornianas, entiéndase, desde un bajo nivel de conciencia. Y Viene el ingreso básico universal como la nueva estructura revolucionaria uraniana que va a destruir todo el edificio y reconstruirlo en 7 días, ¿verdad? Pero el asunto es, esas energías uranianas o de Plutón en Acuario, le afectan a las cosas uranianas. O sea, Urano destruye a Urano, o Urano de alguna forma apuntala a Urano y se transforma en un tipo de Saturno suplementario.
Hombre, yo creo que cada patrón, que cada rol, que cada parte de la energía responde a esa que le concierne. ¿Ah? Entonces Eh, sí hay resonancias, ¿verdad? Sí, sí se suman las frecuencias y entonces se duplica, se da la rogue wave, la ola, la ola, no sé cómo se llama en español, no sé si hay traducción, lo estuve estudiando hace tiempo, pero esa ola que aparece de la nada, pero que es la sumatoria de todas las pequeñísimas olas y de repente hunde un barco cuando hay una cuadratura a los nodos de Neptuno, sí, pues de repente se hunde algo en el mar así sin ver nada. un gran miércoles, un tsunami, todo es posible. Aparte que cuando nos un poco nos acercamos a divagar qué nos puede traer Acuario, qué nos puede traer Urano, la verdad que es un poco complejo porque entiendo que la mente humana llega a un... Ahí sí que llega a un tope, no porque haya un tope, No, precisamente no, porque no hay tope, porque no hay límite, ahí la mente humana, no la conciencia, la las mente humana estructuras no sirven ya para se procesar pierde, lo que está claro, pasando. claro, claro, claro. Entonces, la revolución es predecible, se puede entender. Obviamente la astrología es una herramienta, no es una imagen de la realidad exacta. Ujú. Es, pero sí es una radiografía, ¿no? Y es una máquina del espacio-tiempo. Entonces, la revolución se puede prever, podemos ver dónde se va la revolución, cuándo, cómo y de qué forma, o simplemente es, o sea, y si se puede predecir al menos la tendencia, ¿estamos listos? ¿Estamos La listos? revolución, claro, la revolución interna, el factor que mueve a que esos eventos se den, se ve, se siente, se palpa. Ujú. Igual, Entonces, igual tenga sí la que, revolución igual, adentro, tal vez no tenga que sentir la revolución afuera. exacto, también. También porque O es algo tipo la uraniano, es revolución de algo... los cuatro niveles, ¿no? Interno, pero fuego, agua, aire y tierra. Y entonces, si voy con la corriente, voy con el Tao, sí que es también esa lección de Capricornio, pero el Tao ahorita es cambiar, pues entonces, si voy con el cambio, entonces como un superviviente de varias revoluciones que simplemente le dan un puesto nuevo en cada administración, sobrevive, ¿no? Sí, todo es impredecible. Ahora, si de alguna manera te permite fluir con lo impredecible y con lo que acabas de comentar, con la energía y como la energía lo lleve, igual ahí podemos hacer algo. Pero hacer algo no por voluntad, sino porque es como único se puede hacer algo. O sea, quien hace algo no somos nosotros, sino la propia energía. Que pudiera haber algo cercano a lo que creemos que es voluntad o decisión o etcétera en el juego entre lo cuántico y lo atómico. Porque creo que La también ahí está coherencia. la base de Urano y Acuario, ¿no? La coherencia interna con lo que está sucediendo y con la energía. Entonces, si acepto mis momentos de incoherencia, los voy a trabajar y voy a pasarlos más rápido. Y si no me siento en los laureles de mis momentos de coherencia, voy a aprovecharlos al máximo y no me voy a decepcionar tan terriblemente cuando se acaben. Entonces, aunque sepa astrología y magia y esoterismo y psicología y física cuántica y lo que quiera, la realidad no se puede manipular infinitamente a infinitos grados de libertad, sino que tiene límites, ¿no? El ser humano va a sentir una infinidad de emociones, de sensaciones, con toda la vivencia que la energía recree en él. Porque no podemos olvidar que nosotros somos la energía sucediéndonos, o sucediéndose, no sucediéndonos, sucediéndose. Entonces, el ser humano va a sentir momentos de frustración, momentos de ira, momentos de malestar, momentos eh, de sentirse al abismo, al borde de la muerte. Y no deja de ser una experiencia de la energía. El tema es cómo me relaciono yo con eso, con todo ese maná de emociones y de sentimientos. Si yo estoy en contra de todo eso, me va a doler porque voy a sentir fricción. Si me hermano de alguna manera, si me vuelvo coherente con lo que estoy sintiendo y como tú decías al principio del vídeo, del live, reconociendo que yo no soy eso, pero no No reconociendo que no niéticamente, ¿no? soy eso.
y no aislándome de lo que es. Me Ándale, claro, o reconozco. sea, es no, soy un ser espiritual, nada me afecta, sino más bien me va a afectar de la forma correcta y me va a hacer evolucionar. Exacto, exacto. Y todo eso es posible desde un ánimo de autorresponsabilidad y autoconocimiento, Muy profundo siempre. todo esto, muy profundo, ya estoy volando, estoy así como que en un nivel elevadísimo. Este, para cerrar esta conversación, porque podemos seguir 5 horas sin problema, ¿no? Pero pues tenemos que ponerle límites saturninos y capricornicanos también a nuestras conversaciones. Este, ¿Qué sacas tú de esta conversación? Eh, Aprovechar cada momento, cada instante y cada efluvio energético. Si ahora toca el momento de oscuridad en donde sea que estés o toca el momento de máxima expansión de luz en donde sea que estés, súmate a esa invitación energética. No te pelees con ella porque pelearte con la energía es pelearte contigo y disfruta del momento. Y si toca estar en hibernación, ahí date un chocolatito calentito, un tecito calentito y disfrútalo al Ajedrez, máximo. el libro, este, Exacto. sí, no, fíjate cómo esa aislación del invierno le da la ventaja cultural a los países, a las culturas que adoptan ese ciclo como algo, como parte de su naturaleza y lo utilizan para hacer lo que compete en esos tiempos, ¿no? O sea, es encerrarme en la disciplina, el ahorro, la austeridad, la ética protestante de Max Weber, ¿no? El gran economista, este, que habla de esas diferencias entre los países protestantes y católicos, pero es porque hay más invierno en los países protestantes y hay menos, están más ecuatoriales los países católicos, ¿no? Entonces, hay las diferencias culturales, hay libros y libros acerca de eso, ¿no? Y también, pues, obviamente vamos a empezar a observarlo entre los países sudamericanos y tal vez Australia, a medida que se acercan a su polo sur, van a tener esa exacerbación del invierno en su propia época y el verano, pero luego también está la diferencia de que están más cerca del sol cuando les toca el verano y más lejos del sol en invierno, entonces está más potente. Son un caldero nuevo de cambio ahí muy importante. Entonces, yo saco de esta conversación que aún con nuestro extremo nivel de complejidad humana, podemos acompañarnos, podemos entendernos, siempre que hay esa apertura, siempre que hay esa curiosidad, ese amor a nivel cósmico por el resto del universo, que no implica soltar los límites sanos, ¿no? Pero sí implica un abrirnos a lo que es, hasta donde cabe nuestra capacidad y nuestra salud. Pero estirar un poco los límites, probar las fronteras, checar nuestros puntos de confort y ir hacia nuestro punto de crecimiento, eh, pues siempre es algo que recompensa mucho. Definitivamente eh, adoro mucho este momento de conversación contigo. Muchísimas gracias. A Por ti. favor, platícales a nuestros seguidores, dónde te pueden encontrar en redes sociales, tus contactos, la terapia que das, etcétera. Bueno, me pueden encontrar en mi blog en el punto holístico. Ahí tienen toda la información que necesitan para, si les resuena el conocerse a través de la herramienta astrológica, compartir charlas vía online a todo el mundo, que siempre, como digo, las charlas astrológicas, que no tiene por qué llamarse terapia, simplemente conversar ya, ya, ya puede ser un buen inicio de autosanación, como digo yo. Así que nada, en el blog me pueden encontrar, en mi canal de YouTube y por ahí nos vemos. Muy bien, excelente, muchas A ti gracias. darte muchas gracias por estas conversaciones y sobre todo nada, a todos los que estén celebrando cualquier tipo de festividad o cualquier tipo de evento personal, que lo disfruten mucho
y sobre todo eso, que estén en coherencia con su sintiencia interna. Recuerden seguir a Hermelinda, aquí a Magnus. Suscríbanse a nuestros canales, denle like, compartan a la gente que piensen que les pueda ayudar, interesar, iluminar esta conversación. Recuerden que los terapeutas no somos empleados de oficina y no tenemos aguinaldo y prestaciones y etcétera. Entonces, cuando salen volando los pacientes en vacaciones, a veces nos causa un poco de sufrimiento. Entonces, si tienen mente, vengan a terapia o vengan a conversar con Hermelinda. Nos vemos entonces. Hasta luego.